Alejandro se despertó con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. El sol de Madrid entraba a raudales por la ventana de su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Pero esa mañana no traía calidez. Solo un frío pánico que le atenazaba el estómago. Su teléfono vibraba sin parar sobre la mesita de noche, mensajes del equipo. Del entrenador. De sus compañeros. Lo siento. Ale. Pero no puedes jugar hoy. Decía el último del coach. ¿Cómo había pasado? Ayer todo era normal. ¿Y ahora? Antonio. Su hermano gemelo. Lo había traicionado. En el vestuario del estadio Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid juvenil se preparaba para el partido crucial contra el Barcelona, Alejandro había confiado en Antonio como siempre. Eran inseparables desde niños. Criados en una familia conservadora de Sevilla, donde el fútbol era religión y la masculinidad un dogma inquebrantable. Pero Antonio, siempre el más impulsivo, el que buscaba atención, había oído una conversación privada entre Alejandro y Carlos, su mejor amigo y secreto amor. Esa noche, en un arrebato de celos por el puesto de titular que Alejandro ocupaba, Antonio se lo había contado al entrenador. Ale es gay. Coach. No creo que encaje en el equipo. ¿El entrenador? Un hombre de la vieja escuela. No dudó. No quiero distracciones. Quédate en el banquillo. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. Corrió al baño y vomitó, las lágrimas mezclándose con el sudor frío. ¿Cómo podía Antonio hacer eso? Habían crecido juntos, compartido sueños de gloria en el fútbol. Alejandro había escondido su orientación durante años, temiendo precisamente esto, el rechazo de la familia, la burla de la sociedad española que, pese a los avances en derechos LGBT, aún guardaba rincones oscuros de homofobia en el deporte. Su padre, un exjugador retirado, siempre repetía: los hombres de verdad no lloran, ni se desvían. Ahora, con 22 años, Alejandro enfrentaba la realidad. Su identidad no era un secreto que pudiera guardar eternamente. Pero el partido era esa tarde. Y sin él en el campo, el equipo perdía su mejor delantero. Carlos le mandó un mensaje: ven a verme antes del juego. No estás solo. Alejandro se secó la cara y decidió ir. No sabía que esa decisión cambiaría todo. En el camino al estadio, los pensamientos de Alejandro giraban como un torbellino. Recordaba la primera vez que se dio cuenta de sus sentimientos por Carlos, durante un entrenamiento en la cantera del club. Carlos, con 23 años, era el capitán. Alto, rubio, con una sonrisa que iluminaba el vestuario. Habían empezado como amigos, pero una noche de confidencias bajo las estrellas de la ciudad deportiva, Alejandro le había confesado su verdad. Carlos no huyó, al contrario. Lo besó con ternura, prometiendo discreción en un mundo que no los aceptaría fácilmente. Somos nosotros contra el mundo, le dijo. Pero ahora, con la traición de Antonio, todo pendía de un hilo. ¿Y si el rumor se extendía? Perdería no solo el equipo, sino a su familia. Al llegar, el estadio bullía de energía. Fans con bufandas blancas gritaban himnos, ajenos al drama personal de Alejandro. Encontró a Carlos en un pasillo apartado. Antonio es un idiota, murmuró Carlos.
abrazándolo fuerte. Pero no dejes que te derrote. Lucha por tu lugar. Alejandro asintió. Pero el dolor era profundo. Antonio apareció entonces, con cara de arrepentimiento fingido. Lo hice por ti, hermano. El coach necesitaba saberlo para protegerte. Alejandro lo miró con rabia. ¿Protegerme? Me has destruido. La confrontación fue tensa. Voces bajas pero cargadas de veneno. Antonio. Siempre el gemelo perfecto a ojos de la familia. Había actuado por envidia, quería el spotlight. El gol de la victoria. Pero su acto había abierto una herida que no cerraría fácilmente. El entrenador llamó a formación. Alejandro se sentó en el banquillo, observando cómo el partido comenzaba sin él. El Barcelona dominaba. Y el Real Madrid juvenil sufría. Cada pase fallido era un recordatorio de su ausencia. En el descanso. Con el marcador 0-2 en contra. El coach miró a Alejandro. Entra en la segunda parte. Pero si hay problemas. Sales. ¿Era piedad o necesidad? Alejandro no lo sabía. Pero saltó al campo con furia contenida. Su primer toque fue mágico, un regate que dejó a 2 defensores atrás. El público rugió. Carlos le pasó el balón. Y Alejandro marcó. 1-2. La adrenalina corría por sus venas. Pero en su mente. La traición de Antonio ardía. ¿Valía la pena el silencio? ¿Debería confrontar a su familia? A medida que el partido avanzaba, Alejandro jugaba como nunca. Cada tackle. Cada sprint. Era una declaración, soy gay. Y soy el mejor. Pero en un choque con un rival. Se lesionó levemente. El dolor físico palidecía ante el emocional. Antonio. Desde el banquillo. Observaba con culpa creciente. Al final del partido. Con empate 2-2. Alejandro tuvo la oportunidad, un penalti. El estadio contuvo el aliento. Él miró a Carlos. Kenadid con confianza. Gol. Victoria 3-2. El equipo lo levantó en hombros. Pero Alejandro sentía vacío. Esa noche. En casa. Confrontó a Antonio. ¿Por qué lo hiciste? Antonio rompió a llorar, tenía miedo de perderte. Papá siempre me dijo que los gays no pertenecen al fútbol. La conversación duró horas. Desentrañando años de presiones familiares. Su padre. Viudo estricto. Había inculcado valores rígidos. Alejandro decidió, hablaría con él. Pero el costo ya era alto, la confianza rota entre hermanos. La mañana siguiente. Alejandro se levantó con resaca emocional. El triunfo en el partido había sido dulce. Pero efímero. Los periódicos deportivos de Madrid lo alababan, Alejandro. El héroe inesperado. Nadie mencionaba el drama detrás. Carlos lo esperaba en un café de la Gran Vía. Con ojos preocupados. Tu hermano es un cobarde. Pero quizás pueda redimirse. Alejandro sacudió la cabeza. Me traicionó. ¿Cómo perdono eso? Su relación con Carlos era un oasis en el desierto de prejuicios. Pero ahora. Con el secreto expuesto al entrenador. Temía que se filtrara. En España.
donde el matrimonio gay era legal desde 2005. El fútbol seguía siendo un bastión machista. Jugadores como él vivían en el armario por miedo al rechazo de fans y sponsors. La familia llegó ese fin de semana. Su padre, Don Miguel. Un hombre de 50 años con bigote gris y mirada severa. Viajó desde Sevilla con Antonio. La cena en el apartamento fue tensa. Bien hecho, hijo, dijo don Miguel a Alejandro, palmeando su espalda. Pero Antonio evitaba su mirada. Alejandro decidió no callar más. Papá, hay algo que debes saber. Las palabras salieron como un torrente, su orientación. El amor por Carlos. La traición de Antonio. Don Miguel se levantó. Rostro rojo de ira. Eso es una vergüenza. En mi casa. No hay maricones. Usó la palabra como un látigo. Recordando las raíces conservadoras de Andalucía, donde la iglesia y la tradición aún pesaban. Antonio intervino, papá. Fui yo quien lo dijo al coach. Lo siento. Pero don Miguel lo ignoró, enfocándose en Alejandro. Elige, el fútbol o esa desviación. El ultimátum fue devastador. Alejandro sintió el peso de generaciones, su abuelo había sido falangista. Su padre admiraba a Franco en secreto. La sociedad española había evolucionado. Con orgullo en Madrid atrayendo millones. Pero en familias como la suya, el cambio era lento. Carlos, al enterarse, lo apoyó, no renuncies a ti mismo. Pero el costo era alto, si elegía a Carlos. Perdía el apoyo familiar. Quizás el contrato con el club. Alejandro pasó noches en vela, debatiendo internamente. ¿Era ético mentir por sobrevivir? ¿O la autenticidad valía el dolor? En el siguiente entrenamiento, el rumor se extendió. Un compañero susurró, oí que eres. Ya sabes. Alejandro lo confrontó, sí. Soy gay. Problema. El vestuario se dividió, algunos lo apoyaron. Otros lo miraron con desdén. El entrenador lo llamó aparte, manténlo discreto. ¿O sales? Alejandro sintió rabia. Antonio. Arrepentido. Intentó reconciliar, hablemos con papá juntos. Pero la brecha era profunda. En una salida nocturna, Antonio confesó, siempre supe. Pero tenía celos. Tú eras el talentoso. Yo el segundón. La confesión reveló capas de resentimiento, Antonio había sacrificado sus sueños por complacer al padre. Mientras Alejandro perseguía los suyos. La tensión escaló cuando don Miguel cortó el contacto. No vuelvas a Sevilla hasta que cambies. Alejandro, herido, se refugió en Carlos. Su romance floreció en secreto, paseos por el Retiro. Besos robados. Pero la presión social pesaba. En un partido amistoso, fans rivales gritaron insultos homofóbicos. Alejandro marcó. Pero las palabras dolían. Decidió actuar, contactó a una asociación LGBT en Madrid. Quiero salir del armario públicamente. Les dijo. Era un riesgo, podía perder sponsors. Pero ganar libertad. Carlos dudó, piensa en nosotros. El conflicto interno era atroz, amor o carrera. Antonio. Viendo el daño. Confrontó a don Miguel.
Papá. Alejandro es tu hijo. Acéptalo. La discusión fue feroz. Desenterrando traumas familiares, la madre muerta joven. El padre endurecido. Don Miguel admitió, tengo miedo de lo que dirán. Era un atisbo de vulnerabilidad. Mientras, Alejandro preparaba su declaración. El alto trazo se acercaba, un torneo nacional. Si jugaba bien, podía ascender, si no. Todo perdido. El torneo en Barcelona fue el punto de ebullición. Alejandro llegó con el equipo. Pero la atmósfera era eléctrica con tensión. Carlos. Como capitán. Lo motivaba, muéstrales quién eres. Pero Antonio. Ahora suplente. Llevaba la culpa como una mochila. En el primer partido contra el Atlético, Alejandro brilló. Pero un tackle sucio le recordó la hostilidad. Postpartido. Un periodista preguntó, ¿rumores sobre tu vida personal? Alejandro evadió. Pero el estrés crecía. Don Miguel apareció inesperadamente. Vine a verte jugar. No a discutir. Era un gesto paso. Pero Alejandro lo tomó. En una cena, el padre confesó, en mi época, ser diferente era peligroso. Alejandro replicó, los tiempos cambian. Papá. Ayúdame. Antonio intervino, fui yo quien empezó esto. Perdóname. La reconciliación fue tentativa. ¿Pero real? Sin embargo, el daño persistía, Alejandro perdió concentración. Y en el siguiente partido, falló un gol clave. El equipo perdió. Y el blam cayó sobre él. Compañeros murmuraron, distraído por su cosa. El punto de quiebre vino cuando Carlos fue confrontado por el entrenador, si estás con él. Afecta al equipo. Carlos defendió, mi vida privada no es asunto tuyo. Pero el ultimátum fue claro, elige el club o el amor. Carlos. Herido. Discutió con Alejandro, ¿vale la pena? El mautun ético era palpables, ¿sacrificar la relación por la carrera? Alejandro. En crisis. Consideró romper. Pero una llamada de la asociación LGBT lo cambió, tu historia puede inspirar a otros. En la semifinal contra el Valencia, Alejandro jugó con fuego interior. Antonio entró como sustituto. Y juntos, hermanados de nuevo, remontaron. Gol de Alejandro. Asistido por Antonio. Victoria. El público aplaudió. Ajeno al drama. Postpartido. Alejandro decidió, conferencia de prensa. Soy gay. Y estoy orgulloso. El fútbol es para todos. El anuncio fue un shock. Medios explotaron, algunos alabaron su valentía. Otros lo criticaron. Don Miguel. Viendo en TV. Lloró. Llamó, hijo. Estoy confundido. Pero te quiero. Pero el costo fue inmediato, sponsors se retiraron. Fans enviaron hat. Carlos lo abrazó, lo hicimos. Antonio. Redimido. Juró apoyo. Sin embargo, el entrenador lo benchó para la final, demasiado ruido. Alejandro sintió traición de nuevo. Pero esta vez, desde el sistema. La final contra el Barcelona era el clímax.
Alejandro. Desde el banquillo. Veía al equipo luchar. Carlos capitaneaba con bravura. Pero perdían 0-1. Antonio. En campo. Fallaba por nervios. En el descanso. Alejandro confrontó al entrenador: déjame jugar. No por mí. Por el equipo. El coach cedió. Presionado por el rendimiento pobre. Alejandro entró. Y el estadio vibró. Cada movimiento era una declaración de resiliencia. En el minuto 80. Luego. En el 90. Un golazo, victoria 2-1. El partido más grande de su vida. El equipo lo celebró. Pero Alejandro sabía, era más que fútbol. Post-torneo. La vida cambió. Medios lo entrevistaron, convirtiéndolo en icono LGBT en el deporte español. Don Miguel visitó. Abrazándolo: me equivoqué. Antonio. Humilde. Reconstruyó lazos: fui egoísta. Carlos y Alejandro hicieron pública su relación. Enfrentando backlash pero ganando aliados. El costo: amigos perdidos. Oportunidades cerradas. Pero la libertad ganada valía. Años después. Alejandro reflexionaba: las decisiones tenían precios altos. Traición llevó a verdad. Dolor a crecimiento. Pero ¿fue correcto que Antonio revelara el secreto, forzando el cambio? ¿O fue una violación imperdonable?